Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación lógica y funcional y nos toca expandirnos un poco más con Prolog. Bien, para empezar, el día de hoy tengo un setup ligeramente distinto. Están viendo dos consolas en la pantalla. Eso es porque voy a cambiar de editor para que puedan ver tanto la ejecución de Prolog como el código fuente que estoy colocando. Es un editor en consola, no tienen que usar este editor, pueden usar cualquier editor y ejecutar su programa abriendo Prolog y luego dándole en el console. No hay ningún problema. Pero yo lo hago para que sea un poquito más fácil para ustedes visualizar lo que estoy realizando, para no tener que hacer tantos cambios de ventana. Pero repito, no es obligatorio que lo hagan con el editor que voy a ocupar, porque el editor que de por sí ocupo es un poquito más complejo cuando trabajo en consola. Se llama Vim. Bien, vamos a escribir el código fuente, lo voy a tener en la parte de arriba. Y este programa le voy a colocar 1.prolog. Bien, comencemos con algunas situaciones. En Prolog podemos describir relaciones o podemos describir características de objetos. O podemos hacer un combinado de ambas. Vamos a empezar con algunos predicados sencillos, con algunas funciones sencillas, para denotar cuándo es verdadero y cuándo es falso. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: lenguaje de programación, y dentro le voy a colocar que Java es un lenguaje de programación. Le voy a decir que aquí que esto es verdadero. True. Y termina. Ahí tenemos un hecho. Le estoy diciendo que el lenguaje de programación Java es eso, un lenguaje de programación. De nuevo, esta es parte de mi editor. Voy a activar la sintaxis para que se vea con colorcitos. Entonces, syntax. Y ya está. Ya se va a ver con remarcado. Yo aquí tengo propiamente el hecho, que es lenguaje de programación, y el quién, lo que estoy hablando, que en este caso es Java. Pero también podría omitir esta sección del dos puntos guión y true y simplemente colocar directamente el hecho. Por ejemplo, vamos a agregar otro lenguaje prog, y aquí voy a colocar, por ejemplo, Python. Esas dos sentencias son equivalentes. Tanto yo podría haber colocado lenguaje prog Python dos puntos guión true como pude dejar el de Java simplemente con lenguaje prog y el punto. Ambos son completamente válidos y ambos denotan el valor de verdad. Ahora vamos a seguir agregando líneas. Bien. Vamos a colocar otro lenguaje de programación ahora que se llame una PL. Vamos a colocar varios. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, uno más complicado que sería C#. Debemos de recordar que no puedo usar mayúsculas y algunos símbolos para los nombres, pero puedo ocupar las comillas dobles para indicar que esa es un valor. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede con esos casos. Vamos a colocar ahora otro que va a ser JavaScript. Vamos a colocar a Go. Y vamos a colocar a Elixir. Ups, lo cerré, perdón. No lo debí de haber cerrado. Ok. Y ya tenemos varios lenguajes de programación. Voy a cargar ese programa en Prolog y vamos a hacer un par de citaciones para que nos familiaricemos con un poquito con la sintaxis y el modo de trabajar de Prolog. Bien, vamos a colocar swipl 1.prolog.
Les recuerdo que si están en Windows se van al menú de File, le dan en Consult y seleccionan el archivo que quieran trabajar. Yo lo estoy haciendo aquí para que se pueda ver al mismo tiempo. Bien, si yo pongo lenguaje de programación y pregunto, no sé, un lenguaje que no pregunte. Por ejemplo, Visual Script, un lenguaje viejísimo. Bueno, ni tan viejo, pero ya casi no lo usamos. Me va a retornar falso. Pero si yo, por ejemplo, coloco Go, me retorna verdadero. Ahora, y si yo quisiera saber todos los criterios que cumplen con ese predicado o con esa característica, yo quiero saber cuántos son los elementos que cumplen con que son lenguajes de programación. Bien, una opción simplemente sería colocar la letra A o cualquier letra en mayúscula para obtener ese resultado. Y voy a tener que tengo a Java. Si vuelvo a presionar Enter me va a decir A es igual a Java. Pero Java solamente es el primer elemento, lo tengo acá. Entonces, si es el primer elemento, ¿qué pasa con los demás? Los demás también cumplen la condición. Bien, una manera de seguir evaluando, voy a repetirlo, voy a colocar el predicado, es simplemente colocar punto y coma después de cada opción para que Prolog vaya de arriba hacia abajo, dándonos todos los valores que cumplen con la condición. Cuando ya no tenemos más valores, pues simplemente terminará el predicado. ¿Sale? Ok, esto es también parte de lo básico de Prolog. ¿Y qué pasa si yo quiero saber todos los elementos que cumplen? Para imprimir una variable en Prolog, basta con usar el write. Ok, tenemos write.ln, déjenme checar. Y colocamos dentro la variable que yo quiero que se cumpla. Pero write también es un predicado. Si yo quiero seguir encadenando esta situación, necesito colocar un operador lógico. En este caso voy a usar el operador AND. Entonces yo le estoy diciendo que debo de tener un dato que va a ser guardado en A y que ese dato lo voy a imprimir. Bien, ¿hasta cuándo lo voy a hacer? Pues lo voy a seguir haciendo hasta que encuentre un error, un fail. Vamos a colocarlo. Y si se fijan, me trae todos los datos hasta que termine. Esta es una manera de saber toda la información. No obstante, posteriormente trataremos cómo guardar esa información en alguna clase de estructura de datos. Pero por ahora, si queremos conocer todos los elementos que cumplen un predicado, esta es una manera. Bien, hasta aquí vamos con algunos de los básicos de Prolog en cuanto a cómo evaluar cada predicado. Vámonos de retorno acá. Voy a agregar un par de cosas. Ejemplo, familia C. Voy a colocar dentro de este predicado que es familia C a todos los lenguajes que pertenezcan a la familia de lenguaje C, que de hecho son varios. ¿Qué lenguajes pertenecen a la familia del lenguaje C? Pues tenemos a Java, son varios. Tenemos a la familia de JavaScript. Python pertenece también a esa familia, aunque está muy lejano. Go no considero exactamente que sea de la familia de C. Creo que lo vamos a dejar ahí. Déjenme borrar esto. Listo. Entonces ya tenemos unos lenguajes de la familia de C. Ahora vamos a colocar otros que sean de una familia declarativa. Bueno, tenemos un lenguaje de datos estructurados que es APL. Tenemos otro que tiene una familia diferente. Es que Go viene exactamente con un mix, no es exactamente C.
Bueno, vamos a colocar ahí una familia que se llama D de declarativos. Los lenguajes declarativos que tenemos ahí es APL. También tenemos Elixir, que tiene su familia, viene de la familia declarativa, es un lenguaje funcional. Y nada más. Por cierto, C# es de la familia de C. Entonces, vamos a agregarlo. Y ya está. Tenemos 4 de la familia de C, 2 de la familia de los lenguajes declarativos, y Go todavía nos está saltando. Se nos va a servir para hacer otra situación. No lo hemos agregado en una extra. Entonces, vamos a crear un nuevo predicado que diga lo siguiente: lenguaje, o más bien lo vamos a colocar como imperativo. Y este lenguaje imperativo va a recibir a un elemento para evaluarlo. ¿Cómo sabemos si un lenguaje es imperativo? Hay muchas formas, pero de manera general, si viene de la familia de C, al hacerse un lenguaje imperativo, pues también cuenta como lenguaje imperativo. Entonces tenemos la opción de que venga de la familia de C. Entonces A tendría que pertenecer a la familia de C. Ahora, ¿hay alguna otra condición que debería de agregar? De momento no, pero, por ejemplo, Java, JavaScript, Python y C# sí son imperativos, pero Go también es imperativo. Los únicos que no lo son en toda la lista de lenguajes que puse acá son APL y Elixir. Eso significa que yo tengo dos opciones, que o viene de la familia de C o es el lenguaje de programación Go. ¿Cómo puedo colocar un no? Para colocar un OR yo puedo colocar simplemente punto y coma y ahí estoy marcando un OR. Eso quiere decir que un imperativo es que cumpla esto o que cumpla lo que sigue. ¿Y qué es lo que cumple lo que sigue? Pues que sea el lenguaje de programación Go. Si coloco así Go, no miento, así no va. Perdón. Necesito evaluar que A sea igual a Go más bien. Entonces, si yo necesito evaluar que A sea igual a Go, simplemente voy a colocar la comparación. Que si mi memoria no me falla, es la comparación normal. Vamos a checar. Y termino con punto. Entonces, yo ahí lo que estoy diciendo es que un lenguaje imperativo es aquellos que tenga de la familia de C o donde el valor que estoy evaluando también sea igual que Go. Entonces, o es esto o es esto otro. Y así vemos dos operadores, el operador O, que es punto y coma, y el operador de equivaldad o igualdad. Vamos a guardarlo, W, y vamos a nuestro prolog a checar si está funcionando bien. No me puso ningún warning, así que vamos a comprobarlo. Entonces voy a preguntar si imperativo es, por ejemplo, Java. Me responde que eso es verdadero. Y si, por ejemplo, yo coloco APL, me dice que eso es falso, porque es de la familia declarativa. Y si yo coloco que es Go, retorna verdadero. Porque aunque no está en la familia de C, sí puede estar o sí puede ser igual al valor de Go. Bien.
Ya vimos dos operadores. Vimos el operador punto y coma, que es el OR, y ya vimos el operador de igualdad. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, necesitamos ahora describir aquellos lenguajes que no son imperativos? Hay varias maneras de escribir esa regla. Entonces vamos a volver acá y vamos a escribir dicha regla. En este caso, no imperativo. Aquí es igual. Una manera simple y sencillamente podríamos colocar que fueran de la familia de y ya. Es decir, que fueran de la familia declarativa. Y se acabó el problema. Es una manera de resolverlo. W y guardamos. Vamos a recargar acá. Salimos y volvemos a cargar. Y yo le pongo, quiero saber cuál es no imperativo, y si le pongo go me debe decir que es falso. Y si le coloco APL, me dice que es verdadero. Y si le coloco, si es elixir, es verdadero. Ahora, algo que no hemos hecho es, por ejemplo, checar a C#. Voy a checar aquí a C#. Lo tengo que colocar con las comillas dobles porque si no, no me lo va a detectar. Me dice que es falso para no imperativo, pero para los imperativos me debe retornar que es verdadero. Y bien, ahí simplemente escribimos la regla. Pero también podríamos negarla. La negación en Prolog también tiene un símbolo especial, aunque no recuerdo. Déjame ver si es not. Vamos a checarlo aquí. Sí, simplemente es con un operador not. Vamos a verificarlo. Entonces, otra manera de escribir nuestra regla sería la siguiente. Vamos a colocar esto como comentario. Y vamos a colocar no imperativo a simplemente como not imperativo. Ahí lo que estoy diciendo es que no imperativo es igual a la negación del resultado de imperativo. Colocar W y vamos a probarlo. Colocar, vamos a recargar. Coloco, preguntar si C# no es imperativo, me dice que no. Pregunto si APL no es imperativo y me retorna que es verdadero. Cualquiera de los dos enfoques son válidos, pero hay que tener mucho cuidado con el cómo realizamos nuestras preguntas. A veces podemos intuir que con una sola pregunta o con un solo dato, todos los demás datos van a aplicarse de manera adecuada, y eso no es siempre cierto. Bien, ¿qué operadores llevamos? Llevamos punto y coma, que es el operador OR. Ya vimos el operador coma, que por aquí lo tenemos. Bueno, en este no tenemos la coma, que es el AND, pero ya lo habíamos visto anteriormente. El operador NOT para negar. El operador de equivaldad, que es el igual. Y vamos a checar otro operador. Esta vez ya no va a ser con lenguajes de programación, simplemente voy a colocar un predicado diferente, que me va a decir si es par. Algo muy sencillo. Y va a recibir un número n. Recordemos que Prolog también es un lenguaje de programación, así que muchas de las operaciones de los lenguajes de programación deben de estar disponibles dentro del mismo Prolog. Así que vamos a tratar de checar. Yo
voy aquí a crear una nueva variable. Para crear variables en Prolog basta con colocar el nombre de la variable en mayúscula y darle un valor. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Idealmente, cuando vamos a agregar un valor a una variable, en lugar de usar un igual, vamos a ocupar el operador is. Is significa que yo voy a asignar un valor en este caso al átomo o a la variable R. Pero una vez que yo lo dé, una vez que le dé un valor, ya no lo puedo cambiar. Los valores son inmutables. Entonces, desde ese punto de vista, tanto como que el concepto de una variable no lo es. Simplemente la asignación es permanente, aunque a través de las secuencias pudiera cambiar el valor. Pero esa es otra situación. Entonces, vamos aquí a decir, si n módulo de 2 es igual que 0. De hecho, aquí está mal, perdón. Sería así. Yo estoy diciendo que R va a ser igual a n módulo de 2. Primero, yo ya le estoy dando un valor a R, que en este caso va a ser el módulo de 2. Y aparte, esa R tiene que ser igual que 0. Son dos condiciones. Primero tengo la asignación, que es la operación con su asignación, y luego tengo la evaluación. Ahí ya estoy haciendo la comparación. Vamos a verificar si esto funciona como esperamos. Entonces voy a guardar aquí mi programa, voy a salir de acá y voy a ejecutarlo. Entonces yo voy a preguntar, ¿es par? Y vamos a probar un número, por ejemplo el 2. El 2 es un número par. La respuesta es verdadero. Luego vamos a probar el 3. La respuesta es falso. Ahora vamos a probar el 4. La respuesta es verdadera. Entonces ya ahí notamos que tenemos varias opciones. Que funciona correctamente nuestro predicado para evaluar si es par. Aquí, ¿qué es lo que aprendimos? Cómo asignar el valor a una variable y el operador de modulación, que propiamente es mod. Ahora, voy a escribir una para impar. Si bien podría ser lo anterior de simplemente colocar como... Voy a escribir es impar n y simplemente reducirlo a pues simplemente no es par y se acabó el problema. Quiero escribirla de la misma manera que como lo hice con par, pero con el operador diferente para que vean cómo se escribe ese operador, porque sí tiene su situación. Entonces voy aquí a insertarlo como comentario y voy a colocar es guión bajo impar n, perdón, es con este. Y voy a colocar ahora R es el resultado de n módulo de 2. Y esa es mi primera parte del predicado. Y R debe de ser diferente de 0. Así se coloca el diferente en Prolog. Vamos a guardarlo y vamos a comprobarlo. No tengo ningún error, entonces vamos a colocar es impar. Voy a colocar el número 3. Me falta un punto, ahí está. Es impar el 6, es falso. Es impar el 7, es verdadero.
Bien, ya revisamos varios de los operadores. Tenemos el operador igual igual, que es la igualdad. Tenemos el operador diferente o desigualdad, que ya lo vieron con la diagonal invertida y doble igual. Ya vieron el is, ya vieron el mod. Y pues vamos con los más básicos, los operadores de suma. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un predicado que me permite retornar la suma de dos valores. Ojo, algo bien importante en Prolog es que Prolog no tiene una sentencia return como en otros lenguajes de programación. Lo que implica que para poder retornar un valor yo tengo que pasarlo como uno de los elementos o sujetos dentro de mi predicado, dentro de mi función, si lo quieren ver así, dentro de un parámetro de la función. Entonces yo voy a colocar mi predicado que diga suma de dos números. Primero voy a necesitar dos números, n y m, y voy a necesitar un lugar donde voy a retornar esos números, r. ¿Qué es lo que voy a realizar? Pues r va a ser igual is a n más m. Punto. Y ahí ya tengo mi predicado. Vamos a comprobarlo. Y voy a colocar suma. Ups. Tengo que salir y tengo que recargar. Ahí está, perdón. Suma 2. Y yo quiero que me sumes 1,5. Y el resultado me lo vas a dar en y. Y es igual a 6. Voy a colocar aquí a 9. Quiero que sumes 9 y 5. Y el resultado es 14. Hasta ahí no parece haber ninguna cosa extraña, todo va bien. Pero Prolog tiene características interesantes. Ok, la otra parte que podemos checar es, por ejemplo, si dos valores cumplen con la condición. Por ejemplo, si yo digo 9 más 8 es 20, la respuesta es falso, porque no me da 20. Pero también puedo evaluar con valores que son ciertos. Y si la suma se corresponde, me retornará verdadero. Bien, hasta aquí vamos a dejar por ahora con el video, que si no va a quedar un poquito largo. La próxima clase vamos a establecer un poco más de relaciones y veremos a lo mejor uno que otro operador. También vamos a trabajar un poco más con la recursividad. En fin, sin más por el momento, hasta luego.